¿Qué tal, hermanos de Villa de Reb? Buen día. Les saluda el pastor Eduardo García. Por este medio agradezco a Dios que nos permite seguir en comunicación en esta contingencia de manera digital. Recuerden ustedes que ya dijimos el domingo que la iglesia pero para acercarse a Dios, para buscarlo a Él, para refugiarnos en Él, para alimentarnos de Él, pero no nos detenemos. Seguimos adelante con nuestros altares familiares, seguimos adelante con los devocionales que nos proporciona el pastor Gilberto y ahora por este medio con nuestros sermones. Así que demos inicio al sermón de este día que corresponde al culto de media semana que tenemos, culto de oración, y permítanme comenzar con nuestra declaración de fe. Si tiene Biblia, le pido que la levante y junto conmigo la diga ahí desde su casa. Dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor, háblanos, te lo pido. Te ruego que mis hermanos de Villa de Reb que están ahí conectados o están viendo este video sean edificados por tu palabra, y si alguna otra persona de otra iglesia o incluso alguien que no pertenece a ninguna iglesia pero por alguna razón cayó en este video, te pido que tú le bendigas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu rebaño, cuídanos, danos salud, provisión en este tiempo de contingencia, pero sobre todo en este tiempo danos entendimiento de lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Ok, permítanme comenzar. El título de este sermón es Contradicciones que debemos de entender. Contradicciones que debemos de entender. Está basado en el capítulo 11 de Juan, versículos 1 al 16. Y permítanme introducirme de esta manera. Las contradicciones generan duda y desconfianza. Incluso hay contradicciones que lastiman, ¿no? Cuando alguien te dice que te quiere, pero no te lo demuestra, es una contradicción y eso lastima, ¿no? Lacera el corazón de las personas. Regularmente, cuando estás con una persona que constantemente se está contradiciendo, pues eso genera duda y desconfianza. Regularmente las contradicciones van lacerando el alma hasta que se convierten en relaciones interpersonales quebrantadas, relaciones laborales interrumpidas y decepciones espirituales. En este tiempo de incertidumbre, de crisis y de cambios de todo tipo, debido a la contingencia en la que nos encontramos, es muy probable que haya quien encuentre en esta situación razón para hallar contradicciones de parte de Dios. Si de por sí algunas contradicciones entre seres humanos nos lastiman, nos generan duda y desconfianza, pues imagínese usted el sentir o el tener la idea, el pensamiento de que Dios se contradice con nosotros. Por ejemplo, hay quien cuestiona la existencia de Dios por la maldad y sufrimiento que hay en el mundo. Y si existe, entonces no puede ser bueno y amoroso como lo pintan, porque un Dios bueno y amoroso no permitiría lo que Él permite, dicen algunos. Por ello, he escogido tomar este pasaje. Se trata de la última señal o milagro que registra el apóstol Juan en su evangelio. Si no tomamos en cuenta la resurrección de Jesús, entonces será la penúltima señal o milagro de la cual nos habla el evangelio de Juan. Me parece valioso porque en este pasaje encontramos algunas aparentes contradicciones que nos permiten nutrirnos en este tiempo de crisis. Así que demos lectura al capítulo 11 de Juan, versículos 1 al 16, lo leo de esta manera. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pueden notar ahí la contradicción. En el versículo 5 nos dice que Jesús amaba a Lázaro y que amaba a sus hermanas. Después nos dice, pero ya en el versículo 6 nos dice que oyendo de la enfermedad de Lázaro decide quedarse 2 días más en el lugar que estaba. Ahí hay una aparente contradicción, ¿no?, del amor de Dios. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Eso, repito, lo leímos del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Ya vimos algunas aparentes contradicciones. Vamos entonces a lo que el pasaje nos enseña. Primera enseñanza: la aparente contradicción de su amor. Me parece que la primera contradicción que vemos es la aparente contradicción de su amor. Fíjense que dice el versículo 3, 4 y 5, le doy lectura nuevamente. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Miren, las mejores experiencias de la vida se viven con gente que amamos y nos aman. Seguramente muchos de los buenos recuerdos incluyen a nuestros amigos, a nuestra familia y a cualquier persona que nos ama y que le tenemos amor. Tener a quien acudir en tiempo de necesidad, angustia, miedo, incertidumbre, malas noticias y crisis es como tener un bastón que da soporte cuando uno solo no se puede sostener. Repito esto: tener a quien acudir en tiempo de necesidad, angustia, miedo, incertidumbre, malas noticias y crisis es como tener un bastón que da soporte cuando uno solo no se puede sostener. Se dice que con los amigos y la gente que nos ama, las alegrías se multiplican y las tristezas o dolores se dividen, porque se cargan juntas. Y yo acostumbro a decir que cuando uno tiene gente que lo ama, tiene amigos y tiene gente con la que uno puede contar, se vive mejor la vida. No hay gente que ni las alegrías ni las tristezas las puede compartir con nadie, y de broma a veces digo que hay quien se compra el día de su cumpleaños su propio pastel, se canta solito las mañanitas, se grita solito que le sople, que le sople, que le muerda, que le muerda. Incluso hay quien solito se avientan al pastel porque ni siquiera tienen con quién celebrar los éxitos, las victorias de su vida. Y cuando encuentran trabajo, cuando les hacen un aumento de salario o cualquier cosa buena que les pase, no tienen con quién compartirlo. Pero quien tiene con quién compartir estas alegrías, las alegrías se multiplican. Y por el contrario, hay gente que en las tristezas tampoco tiene gente o tiene ayuda, tampoco tiene amigos o gente que le ama, que le ayude a cargar con los dolores. Por eso digo, las alegrías con gente que te ama se multiplican y las tristezas o dolores se dividen. Se parece a lo que Salomón escribe en Eclesiastés, ¿no? Recuerda capítulo 4, versículo 9, mejores son 2 que 1. Qué alegría, entonces yo digo, qué alegría poder tener en nuestra mente y corazón gente con la que contamos cuando las cosas no están bien, pero qué responsabilidad que alguien cuente con nosotros. Repito, qué alegría tener a alguien con quien tú cuentas, pero qué responsabilidad ser la persona con la que alguien más cuenta. En lo personal, hace años entendí perfectamente esto. Después de una dolorosa, inesperada pérdida que tuvo una de mis ovejas, fui avisado de lo que había pasado. Cuando llegué, recuerdo a la hermana viéndome, se dirigió directamente hacia mí, me abrazó, y lo único que me dijo cuando me abrazaba es: sabía que vendría. Platicando con su familia, me contaron que una y otra vez le insistían que llamaran al sacerdote de la colonia, de la parroquia, de la iglesia más cercana, y ella se negaba a aceptar que él viniera. Y lo que repetía una y otra vez era: sé que vendrá, sé que vendrá, sé que vendrá. En ese día, en ese momento y en esa situación entendí la carga que es, la responsabilidad que es que una persona cuente contigo. Insisto, qué liviana puede verse y sentirse la vida cuando sabes que hay gente con la que cuentas. En el caso de Jesús, tuvo entre sus discípulos amigos cercanos que le recibían en sus casas en medio de múltiples viajes de predicación y enseñanza pública.
En Betania, la casa de Lázaro, del hombre y sus hermanas de las que estamos hablando el día de hoy, era una de esas casas en las que se nos cuenta en los evangelios que constantemente Jesús iba con ellos a descansar. Hubo tal cariño entre Jesús y este trío de hermanos que Juan nos deja en claro 3 veces en solamente los 16 versículos que leímos que los amaba. Este amor fue lo que movió a este par de hermanas, Marta y María, a hacerle saber a Jesús que su amigo, el que él decía, que Jesús decía que amaba, estaba enfermo de muerte. Es decir, no se trataba de cualquier enfermedad, de una gripe o de cualquier otra enfermedad pasajera. Se trataba de una enfermedad que ponía en riesgo su vida. Ahora bien, les invito a ver la aparente contradicción del amor de Jesús en este caso. Miren, aquí está la contradicción. Le amaba, pero al enterarse de la condición de este, al que decía amar, decide quedarse unos días más en el lugar en el que se encuentra. O sea, si esto lo hubiera hecho un pastor, la iglesia se le vendría encima. ¿Cómo es posible que se diga pastor, pero cuando una de sus ovejas está enferma, no va al hospital inmediatamente, no va a visitarla inmediatamente? O sea, si lo ponemos en contexto humano, la realidad es que si Jesús dice que le ama a Lázaro, inmediatamente se entera por parte de sus hermanas que esa persona a la que ama está enferma. Uno esperaría que emprenda el viaje hacia Lázaro. Lo triste aparentemente, porque pareciera una contradicción, es que Jesús decide quedarse unos días más en el lugar en el que se encuentra. Uno esperaría, repito, que con el hecho de enterarse de la gravedad del asunto, emprender el viaje para encontrarse con él. Es más, para ser sinceros, incluso tal vez lo único que pensaban sus hermanas o lo único que esperaban sus hermanas es que Jesús dijera con el poder de su voz que su hermano iba a ser sanado. Tal vez lo único que ellas esperaban es que dijera la palabra, sé sano, y entonces allá lejos de Jesús su hermano estuviera sanado. Pero no es así. No emprende el viaje, ni decide sanarlo con el poder de su voz. Tenemos un hueco en la narración, te digo que un tanto incómodo, porque no sabemos qué pasó por el corazón y mente de María y Marta al no ver llegar a Jesús y ver morir a su hermano. No sabemos qué pensaron, no sabemos qué sintieron, no sabemos qué actitud tomaron frente a esto que estaba pasando. Seguramente, repito, ellas esperaban ver llegar a Jesús o esperaban mínimo una palabra de Jesús que con su poder sanara a su hermano, pero no pasó. Lo único que sabemos de ellas lo tenemos más adelante en los versículos que, por cierto, estudiaremos el día domingo en el sermón y por último el día miércoles de la siguiente semana en nuestro sermón final de esta serie de la historia de Lázaro. Es lo único que sabemos, lo que más adelante se nos dice. Y eso fue hasta que Jesús llega al lugar en el que había muerto Lázaro. Pero mi pregunta es, desde el punto que no vieron llegar a Jesús, desde que fue avisado, hasta el punto de la muerte de Lázaro, ¿qué sintieron? ¿Qué pasó por sus corazones? ¿Qué pasó por su mente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para nosotros los lectores hay una aparente contradicción, misma que en algunas ocasiones nosotros mismos no podemos resolver en nuestra propia experiencia de vida. Miren, escuchen esto, por favor. En medio de la crisis, necesidad, frustración, dolor y fracaso, esperamos recibir lo que creemos que el amor de Dios nos dará. Pongo énfasis en esta palabra. Esperamos recibir lo que creemos que el amor de Dios nos dará. Esperamos vivir lo que creemos que el amor de Dios resolverá. Y esperamos experimentar lo que creemos que el amor de Dios producirá en nuestra situación. Me queda claro que a veces nos falta mucho por comprender su amor. Pablo escribió en Efesios 3, 18 y 19 lo siguiente: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, el pasaje no nos enlista características de su amor, más bien nos deja ver que no encuentra palabras para describirlo,
y entenderlo. Y por eso cuando habla Pablo del amor, habla de anchura, de longitud, de profundidad, de altura. No significa que el amor de Dios tenga anchura, longitud, profundidad y altura, no. Más bien es un recurso literario que Pablo usa para darnos a entender a nosotros los lectores que él mismo no logra comprender lo magnánimo, lo asombroso del amor de Dios. Incluso nos dice que está fuera de nuestro conocimiento. Y no porque nunca lo comprenderemos, más bien porque ahora como sus hijos estamos en el proceso de comprenderlo tal y como lo explica en los versos que les acabo de leer y algunos versos antes. Lo que dice Pablo es que a través del Espíritu Santo y a través de que somos hechos hijos de Dios, cada día vamos comprendiendo un poco más del amor de Dios. Pero aunque lo vamos comprendiendo cada día un poco más, debemos concluir que muchas veces es incomprensible para nosotros el amor de Dios. Me parece que de ahí viene la contradicción aparente que nosotros vemos en el pasaje. Estas situaciones que a nadie le gustan son oportunidades inigualables para comprenderlo mejor, comprender su amor más allá de nuestras expectativas, de nuestras ilusiones y de nuestra mirada, pero sobre todo de nuestros planes y propósitos. Y aquí está el problema, queridos hermanos. Cuando hay cosas, situaciones o experiencias que no nos gustan, nosotros le imponemos a Dios lo que nosotros creemos, queremos, pensamos que Él tiene que hacer, dado que dijo que nos ama. Este es el problema de nosotros como creyentes. El problema no es que su amor se contradiga con sus obras. El problema no es que Él no cumpla su palabra, ni que no nos demuestre el amor que nos tiene. El problema es lo que nosotros creemos, las expectativas falsas, las ilusiones que nosotros creemos que tienen como consecuencia en nuestra vida el hecho de que Dios diga que nos ama. Dejemos claro entonces lo siguiente para terminar con esta primera enseñanza. Número 1, su amor por nosotros ya fue declarado con firmeza en la cruz del Calvario. Repito, su amor por nosotros ya fue declarado con firmeza en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Necesitamos más hechos para tener certeza de su amor. O sea, de verdad necesitamos que nos provea, que nos haga, que nos sane, que nos ayude, que nos saque, que nos libera. De verdad necesitamos esas cosas para tener claro su amor por nosotros. No basta su amor en la cruz. No fue Él el que dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. No la puso Él por nosotros. No éramos nosotros los culpables, los que merecíamos castigo, y Él padeció por nosotros para darnos vida eterna y tener comunión con nosotros. Por eso, querido hermano y querida hermana, que nos baste la muestra de amor más grande mostrada en la cruz del Calvario. Y todo lo demás que Dios nos da y nos dé, nos provea, que Dios haga en nuestras vidas, es añadidura. Pero su amor ya lo tenemos declarado en la cruz del Calvario. No sé a quién se le atribuye esta frase, pero hay una frase que dice: muéstrame tal tu amor, que aunque no hubiere cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno yo te temiera. Algunos dicen que es del Che Guevara, yo no sé, no puedo asegurar que es él, pero está lindo esta parte, ¿no? Señor, hazme amarte de tal manera que aunque no hubiera una recompensa por creer en ti, yo te amara, y aunque no hubiera un castigo por no estar cerca de ti o no obedecerte, yo estuviera cerca de ti. Ojalá nos baste sabernos amados por lo que hizo en la cruz del Calvario. Segunda cosa, su amor por nosotros nunca es contradicción con su obra. Repito, su amor por nosotros nunca es contradicción con su obra, sino con nuestras expectativas. Les invito a atravesar cualquier situación de la vida con la única expectativa de conocer y comprender más y mejor su amor, nunca de confirmar nuestro pequeño concepto de lo que es amar. Nunca intentemos imponerle a Dios nuestro concepto de lo que es amar. Permitamos que Él haga su obra, permitamos que Él haga lo que quiera, porque nosotros tenemos la seguridad de que nos ama y que Él busca lo mejor para nosotros. El problema es cuando nosotros encontramos la contradicción, no es por lo que Dios dijo y por lo que Dios hace, es por lo que Dios hace y por lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer. Y tercer cosa,
Su amor es seguridad. En el verso 11, Juan nos dice que Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué seguridad en las palabras de Jesús, ¿no? O sea, él duerme, pero yo lo voy a despertar. Al parecer, no fue la misma experiencia de seguridad que tuvieron los discípulos cuando escucharon estas palabras, porque incluso nuevamente Jesús tuvo que reafirmarle a Lázaro, a sus discípulos, que no está dormido, sino que ha muerto. Por lo tanto, yo tengo que decir esto: no podemos comprenderlo todo, pero cuando conocemos a Dios podemos tener la seguridad completa de que todo estará bien. Nosotros ya sabemos que le resucitó. Esa confianza en sus palabras de días antes tenía una base: su poder. Sus discípulos podían no entender lo que estaba pasando o lo que decidía su maestro, incluso ir a Betania, ¿verdad? Pero les debía de bastar que se trataba de Jesús, el que estaba hablando y diciendo: oro a Dios para que me baste saber que es Jesús el que tiene control de mi vida. Sé lo que ya hizo por mí. Le he visto actuar en mi vida antes. Me basta saber que está ahí para sentirme seguro. Nuestra seguridad está en Él y en su carácter. No hay tal contradicción en su amor. Si acaso, lo que debemos revisar son nuestras expectativas. Repito esto: nuestra seguridad está en Él y en su carácter. No hay tal contradicción en su amor. Si acaso, lo que debo revisar son mis expectativas. Por último, para terminar, la aparente contradicción de su buena, agradable y perfecta voluntad. El versículo 7 dice así: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Para comprender mejor este pasaje, debemos recordar que poco tiempo atrás, Jesús y sus discípulos habían salido de Judea a causa de la hostilidad creciente que se manifestó por causa de la sanidad de un ciego. Tardar en ir hacia Lázaro seguramente fue una sorpresa para los discípulos, pero el anuncio de ir nuevamente a Judea hizo que naciera temor en sus corazones. Muy seguro, quedó grabada la hostilidad de los judíos hacia ellos y su maestro, así que con temor le preguntan lo siguiente: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Seguramente has leído aquel pasaje que describe la voluntad de Dios. En Romanos 12:12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bien, se nota que los discípulos no le veían lo bueno ni lo agradable y mucho menos lo perfecto a lo que Jesús acababa de decidir. Vamos otra vez a Judea. Por la reacción de los discípulos, que en el texto original se nota que hay miedo en sus palabras. Repito, me late que no le veían ni lo bueno, ni lo agradable, y mucho menos lo perfecto a lo que Dios estaba decidiendo en ese momento. Yo mismo me esfuerzo, lucho por verle lo bueno, lo agradable, lo perfecto a lo que Dios hace en mi vida o en la vida de algunas personas. Incluso, quiero decirles, a veces me cuesta trabajo poder responderle a la gente porque pasa lo que pasa. Admito que en ocasiones intento no pensar en eso y simplemente sigo adelante. Pero en esta ocasión no quiero decirte lo que ya te dije. No tienes que comprenderlo todo, basta saber que eso viene de Jesús o está en su control o Él lo permitió para tener seguridad. No puedo decirte esto frente a este pasaje, porque para acabarla de amolar, el pasaje dice que Jesús expresó lo siguiente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Casi escucho a mi madre decirme lo siguiente: Lalo, piensa lo que dices. Si hubiera yo dicho esa incómoda expresión en ese incómodo momento, seguramente mi madre me hubiera dado un zape y me hubiera dicho: piensa lo que dices. Pero fue Jesús quien la dijo y Él mismo se explicó para que creáis, y un poco atrás les compartió los motivos de lo que estaba a punto de hacer, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. ¿Qué significa esto? Su fe, como la nuestra, necesitaba ampliarse, profundizarse y madurar. Y Jesús iba a utilizar esta oportunidad de la muerte de Lázaro para que la fe de sus discípulos creciera, se fortaleciera y madurara. No nos gusta, pero las crisis colaboran en esto de fortalecer nuestra fe. Su carácter, todo lo que Él es, se revela en las cosas que Él hace. Entonces la gente puede admirar su obra y maravillarse de Él. Y esto no es el deseo de un egocéntrico necesitado de atención, sino de un Dios que sabe
que solo a través de Él la gente puede encontrar plenitud y vida eterna. Así que debemos puntualizar para terminar lo siguiente. Número 1, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad apuntan a sus propósitos eternos. Esto lo he comprendido. Su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta, pero para sus propósitos eternos. Es decir, a algo más grande que nosotros, algo más allá de nuestra limitada visión. Segundo, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad no nos exime del dolor y sufrimiento, pero sí del despropósito. Mejor ejemplo no tenemos, sino en Jesús al morir en la cruz. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús muriera? Sí, era la voluntad de Dios, pero Jesús sufrió vituperio, Jesús sufrió golpes, Jesús sufrió muerte. ¿Cómo poder decir que no era eso su voluntad solamente porque Jesús padeció sufrir? De aquel profundo dolor surge la más grande esperanza, querido hermano. El hecho de que nosotros atravesemos por dolor, dificultades y las cosas se compliquen, no significa que su voluntad no es buena, agradable y perfecta. A veces Dios, del fango y del lodo, hace hermosas obras de arte. Y por último, lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad debe motivarnos a estar dentro de sus planes. Cuando estamos alineados a Él, estamos del lado de la victoria. Me asombra cuando Jesús dice, Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Lo dice con una seguridad, lo dice con convicción. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera estar del lado del que habla así con autoridad, como quien tiene poder para cumplir sus palabras. Por eso te invito, querido hermano, motívate a estar dentro de sus planes, no de tus planes, no de tus ilusiones, no de tus sueños, no de lo que tú crees que tiene que pasar, ni de lo que tú crees que es mejor para ti. Mejor aprende a entender lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad, pero para sus propósitos eternos y no para tus propósitos, deseos o pensamientos humanos. Aprende a ver que el hecho de que haya dolor o atravesemos por sufrimiento no significa que la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta. Algo quiere hacer Dios con nosotros y debemos entender. Repito, el mayor ejemplo es Jesús. El mayor dolor de Dios era tener ahí a su Hijo en la cruz del Calvario, pero no significa que no era su voluntad, fue su voluntad. Así que el desafío es doble. Conozcamos más y mejor el amor de Dios, sin imponerle nuestras expectativas, sobre todo en tiempos de crisis. Confiemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta con todo y el dolor y las lágrimas del camino, porque entendemos que va más allá de nosotros mismos. Busquemos el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Esto es todo, queridos hermanos. Me despido con esta primera parte de esta trilogía. Les invito a que le den clic o busquen el canal de la iglesia el día domingo para tener la segunda parte de este sermón. Esta es la primera parte, espero que sea de edificación para sus vidas. Compártanlo si usted cree que es pertinente y de todo corazón deseo que Dios le bendiga y le permita entender esto que le he compartido hoy a ustedes. Dios les bendiga, nos vemos el día domingo.